Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene como objetivo impulsar la ejecución de las inversiones públicas a través del fortalecimiento de las capacidades de los operadores del IPP en los 2 niveles de gobierno. Para conocer otras acciones y estrategias que viene realizando este ministerio, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio y estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy tendremos la capacitación Consistencia del PMI 2022-2024 con el proyecto de ley de presupuesto 2022. Nos acompañan Catherine Laura, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública en la DGPMI de este ministerio, Rosa Mata, sectorista de la Dirección de Gestión de Inversiones, Carla Ayala, sectorista de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI de este ministerio. La capacitación se compondrá de dos partes. La primera parte tendremos una instrucción sobre el tópico de mención y en la segunda tendremos un bloque de preguntas. De antemano les pedimos las disculpas del caso porque se presenta un problema técnico. Si fuese el caso, se puede unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Catherine Laura. Adelante, Catherine. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están asistiendo a esta conferencia. Les decía que les dábamos la más cordial bienvenida a esta capacitación que tiene por objetivo darles alcances y algunas instrucciones para el registro de la consistencia del PMI 2022-2024 con el proyecto de ley de presupuesto. Adelante con la presentación. Como ustedes saben, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo 6, durante el año se realizan dos procesos de consistencia. Pueden apreciar en esta lámina que nos encontramos en el primer proceso de consistencia, cuyo plazo culmina el 30 de septiembre. Entonces, en esta oportunidad, la consistencia es con el proyecto de ley de presupuesto y realizaremos una segunda consistencia en el mes de diciembre, que ya vendría a ser con la ley de presupuesto aprobada. Siguiente. Algunos alcances o definición de este proceso de consistencia. Radica principalmente en realizar un ajuste en los montos del año 2022 de las inversiones que se han programado en el PMI en función a los montos que se han asignado a las inversiones en el proyecto de ley de presupuesto, en este caso del 2022. Durante este proceso no se realiza la incorporación de nuevas inversiones o se eliminan inversiones de la programación. Solo se podrán realizar ajustes de los montos programados. Como les decía hace un momento, de acuerdo al cronograma de plazos establecido en el anexo 6, se van a realizar dos consistencias y ahora la que vamos a realizar ahora es con el proyecto de ley de presupuesto. Siguiente. Para repasar un poco el marco normativo, debemos recordar que en el reglamento del Invierte, en el párrafo 14.9 del artículo 14, se establece que la DGPP remitirá a la DGPMI la información correspondiente a la programación presupuestaria anual de las inversiones efectuada por los sectores de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales para que evalúe su consistencia con el programa multianual de inversiones, ¿no? Entonces, este es uno de los artículos que describe o que regula este proceso de consistencia. Asimismo, en la Directiva General, en el párrafo 18.4 del artículo 18, se establece que la DGPMI evalúa la consistencia del PMI y o lo actualiza en coordinación con los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, hay una participación conjunta. Para eso considera las asignaciones presupuestales en el proyecto de ley. Siguiente. Si queremos describir un poco cómo se realiza este proceso y quiénes participan, se inicia con la consolidación de los PMI de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? que realiza la DGPMI y remite esta información a la Dirección General de Presupuesto Público a fin de que sea tomada en cuenta para la programación y formulación presupuestaria. Este proceso se realiza en febrero. Luego, con esta información, la Dirección General de Presupuesto Público trabaja todo el proceso de programación
programación y formulación presupuestaria, y al culminar remite a la DGPMI la información de este proceso, ¿no? Detallando los montos asignados en el proyecto de ley de presupuesto, lo remite a la DGPMI para iniciar esta consistencia. Entonces, esto lo hace en agosto para el primer proceso de consistencia y en diciembre para el segundo proceso de consistencia que ya se realiza con la ley de presupuesto. Con esta información, la DGPMI va a realizar el ajuste de los montos programados en el año 1, es decir, en el año 2022, conforme a los montos del proyecto de ley de presupuesto, bueno, y en su momento con la ley, ¿no? Entonces, este proceso lo realiza la DGPMI en septiembre para la primera consistencia y en diciembre para la segunda consistencia. Luego de que la DGPMI haya realizado este ajuste, pues le corresponde a la OPMI ajustar los montos programados para los años 2 y 3. En realidad, la OPMI es quien lidera el proceso, pero va a requerir también la participación de las unidades ejecutoras de inversiones, que lo vamos a ver más adelante cómo es que estos responsables de las unidades ejecutoras de inversiones también participan. Asimismo, la OPMI es el encargado de aprobar, mediante un informe técnico, las actualizaciones que realiza la cartera de inversiones como resultado de este proceso de consistencia. También se realiza en septiembre el primer registro de la aprobación de la consistencia con el proyecto de ley y en diciembre es el registro de la aprobación de la segunda consistencia con la ley de presupuesto. Siguiente. ¿Qué modificaciones se pueden realizar en este proceso? En primer lugar, tenemos una de las opciones ya en el módulo de programación multianual de inversiones, donde existe información general de las inversiones, donde es posible completar o actualizar la información correspondiente a la identificación de la inversión, ¿no? Porque podría inicialmente haberse previsto que la inversión iba a ser ejecutada por la propia entidad, pero más adelante podría haber cambiado esta identificación, podría hacerse por transferencia o podría hacerlo la empresa, ¿no? Alguna empresa adscrita al sector. Entonces, es posible ajustar el dato de la identificación de la inversión. Asimismo, se puede ajustar en el puntaje. En caso las inversiones hayan sido incorporadas como inversión no prevista, tienen esta opción de poder hacer algún ajuste en el puntaje, aplicando siempre los criterios de priorización aprobados. Y en relación al programa presupuestal, en caso no se haya realizado la vinculación o el registro a qué programa de presupuestal está asociado, pueden hacerlo en este momento. En la opción detalle, pueden actualizar la información de la modalidad de ejecución, porque podría haber cambiado también desde la programación hasta ahora, o sea, de febrero a ahora, podría haber habido algún ajuste. La fuente de financiamiento, ahora con la información del proyecto de ley, tienen mayor certeza de la fuente de financiamiento de la inversión. Podrían ajustar la unidad ejecutora presupuestal también y identificar en caso la inversión esté judicializada o paralizada. De febrero a esta fecha podría haber entrado alguna inversión en esa situación, entonces también lo pueden declarar. En la opción programación deben actualizar la fecha de inicio y fin de ejecución de la inversión y en caso corresponda, podrían ajustar los montos registrados para los años 23 y 24, ¿no? Esto siempre y cuando la asignación que ha recibido la inversión en el 2022 sea distinta a la que habían previsto inicialmente en el módulo de programación multianual de inversiones. ¿Qué no se puede hacer en este proceso de consistencia? Ya lo habíamos dicho, pero recalcamos en que no es posible incluir nuevas inversiones o eliminar las inversiones que ya se encuentran registradas. No pueden registrar fecha de fin de la ejecución de la inversión menor a la fecha actual, porque si son inversiones que aún permanecen en la cartera y están en la fase de ejecución, entonces se debería actualizar la fecha de finalización de la inversión. Si es que no lo han hecho, es el momento de hacerlo a través del formato 8, que más adelante vamos a dar algunos alcances con mayor detalle.
Y una vez que hayan actualizado la fecha de finalización, se continúa con el proceso del registro de la programación. No pueden registrar monto cero en los años 2 o 3 cuando la inversión aún tiene saldo programable. O sea, podría ocurrir que ajusten el 2022, pero se olviden de ajustar 23 y 24. Siempre que la inversión cuente con saldo programable, se tiene que programar los años de acuerdo al plazo de finalización de la inversión o al cronograma de ejecución, ¿no? Entonces, no se puede dejar saldo pendiente, salvo la inversión culmine más allá del 2024. Tampoco pueden registrar monto cero en el año 2 y monto mayor a cero en el año 3, ¿no? Porque en ese caso estaríamos rompiendo la regla de continuidad de la inversión. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas restricciones al momento de hacer el registro de la consistencia. Siguiente. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle este proceso, que lo vamos a dividir en 2 etapas. Habíamos dicho que la primera parte está a cargo de la DGPMI y la segunda a cargo de la OPMI. Siguiente. En la primera etapa, ¿qué es lo que hace la DGPMI? Ajusta en el módulo de programación multianual de inversiones el monto programado para el 22, ya lo habíamos dicho, conforme a los montos asignados en el proyecto de ley del año 2022. Para las inversiones registradas en el PMI que no cuentan con asignación presupuestal en el proyecto de ley para este año 2022, estas inversiones se van a mantener en el PMI, pero el monto programado inicialmente se va a ajustar a cero. Eso quiere decir que la inversión no ha recibido recursos en el proyecto de ley. Y este mismo ajuste que realizamos en el módulo de programación multianual de inversiones también se ha realizado en el formato 12B de seguimiento a la ejecución de inversiones para aquellas inversiones que cuenten con este formato. Entonces, cuando entren a actualizar el formato 12B, van a poder ver que la programación del año 2022 ha sido modificada. Y si ustedes pueden verificar, ha sido ajustada de acuerdo a la información del proyecto, a la información de los montos asignados en el proyecto de ley de presupuesto. En el caso de los proyectos denominados genéricos o aquellos proyectos en el marco de Procompite o proyectos de emergencia que cuentan con montos asignados en el proyecto de ley de presupuesto, no corresponden ser registrados en el PMI. Por eso es probable que en el proyecto de ley hayan algunos proyectos adicionales que no se van a mostrar en el PMI, porque son proyectos que se encuentran en estas categorías, ¿no? Entonces, no es necesario incorporarlos y no hay problema con que tengan asignación, pero no se encuentren en el PMI. Siguiente. La segunda etapa, que está a cargo de la OPMI, en primer lugar, una de las tareas que debe realizar el responsable de la OPMI es coordinar con sus unidades ejecutoras de inversiones para la actualización de la programación financiera, mensualizada y anual en el formato 12B. ¿De qué estamos hablando en este caso? Cuando decimos la programación financiera mensual del presente año, en el formato 12B tienen tres rubros importantes que también vamos a ver más adelante a detalle, ¿no? La programación inicial, la programación actualizada, que se trata de la programación del año vigente, y luego tiene la programación anual, que ya corresponde a los siguientes años. Entonces, las unidades ejecutoras de inversiones tienen que actualizar tanto la programación mensualizada del año vigente, porque esa actualización va a permitir saber cuál es el saldo pendiente que tienen por ejecutar y va a dar mucho mayor precisión a los montos que se programen para los siguientes años, en caso la inversión tenga saldos pendientes para los siguientes años. Asimismo, la OPMI va a ajustar en el módulo de programación multianual de inversiones los montos de los años 2023 y 2024 de aquellas inversiones programadas en el PMI que no cuenten con formato 12. Entonces, inversiones con formato 12 se actualizan en el mismo formato 12 y esta información se va a visualizar en el módulo de programación multianual de inversiones.
y lo hace la unidad ejecutora de inversiones. Aquellas que no cuenten con formato 12, la OPMI va a hacer directamente el registro en el módulo de programación multianual de inversiones. Para eso tendrá que coordinar con sus unidades ejecutoras de inversiones. La OPMI también va a reprogramar a partir del año 23 aquellas inversiones que no cuentan con asignación presupuestal en el año 2022. Y va a verificar que las unidades ejecutoras de inversiones hayan realizado la actualización del formato 12B, ¿no? Por lo que cualquier modificación que se requiera realizar, supongamos, posterior ya a una actualización que se hizo en el formato 12B, si además de esa actualización se requiere seguir actualizando el 12B por alguna circunstancia que haya atravesado el proyecto que impacta directamente en el cronograma de ejecución, entonces la unidad ejecutora de inversiones tiene que registrar estos ajustes y esto se va a visualizar en el módulo de programación multianual de inversiones. Automáticamente, pero es necesario que la OPMI vuelva a ingresar al módulo de programación multianual de inversiones para jalar este ajuste que ha registrado la unidad ejecutora de inversiones. Siguiente. Entonces, si vamos a dividir las tareas de qué hace la UEI y qué hace la OPMI, pues aquí hemos listado con mucho más detalle cada una de las acciones que deben realizar. En el caso de la UEI, para las inversiones en ejecución, debe actualizar la fecha de finalización de la ejecución de la inversión en el formato 8A, 8B o 8C, según sea el caso. Esto es muy importante porque la fecha de inicio y fecha fin de las inversiones va a ser la restricción o va a habilitar los casilleros correspondientes a la programación de los siguientes años. Entonces, si una inversión tiene fecha de finalización, por ejemplo, 2022, y no ha actualizado esa fecha de finalización, sin embargo, requiere programar montos en el 2023, no lo va a poder hacer a menos que actualice esta fecha en el formato 8. ¿Cómo lo hace? Más adelante tenemos algunos ejemplos. Pero es importante que tengan en cuenta esto porque no se trata de un error en el aplicativo, sino se trata de las validaciones que hace el aplicativo para permitir la programación. Entonces, siempre la fecha de finalización va a estar amarrada a la programación que van a realizar para los siguientes años. Entonces, es muy importante que previo al inicio del registro verifiquen que la fecha de finalización haya sido actualizada. Para las inversiones con formato 12B, tienen que actualizar el formato 12B, ya lo habíamos dicho, la programación mensual del año vigente y la programación de los siguientes años, ¿no? En caso corresponda. ¿Qué deben tener en cuenta para ajustar esta programación? El monto asignado en el 2022, que ya se va a visualizar en el mismo formato 12B, el saldo programable de la inversión y el cronograma de ejecución de la inversión. Para las inversiones que no cuentan con formato 12B, la unidad ejecutora de inversiones va a alcanzar a la OPMI el ajuste de la programación de los años 2023 y 2024, teniendo en cuenta también los mismos datos, ¿no? El monto asignado en el 22, el saldo programable y el cronograma de ejecución. Entonces, esas son las tareas que va a realizar la unidad ejecutora de inversiones. En el caso de la OPMI, pues debe verificar que la unidad ejecutora de inversiones hayan realizado esta actualización en el 12B. En coordinación con las unidades ejecutoras de inversiones van a registrar en el módulo el ajuste para los años 23 y 24, ¿no? Habíamos dicho para las inversiones que no cuentan con 12B y que esta información se le alcanza a la UEI, pero quien se encarga de hacer el registro en este caso es la OPMI. Asimismo, va a actualizar o verificar en el módulo de programación multianual de inversiones la demás información de las inversiones, ¿no? Relacionadas al puntaje, modalidad de ejecución, fuente de financiamiento, todo aquello que puede actualizar en el mismo módulo de programación multianual de inversiones. Va a ser el responsable de aprobar la cartera de inversiones, ¿no? Mediante un informe técnico y lo va a registrar en el módulo de programación cuando ya haya culminado con este proceso. Siguiente. ¿Qué requisitos son necesarios para el inicio de la consistencia? Les habíamos dicho que tienen que actualizar el formato 8. Entonces, ¿qué necesito? Que la fecha de inicio y fecha fin, así como el costo de la inversión, se encuentren actualizados.
Entonces vamos a ver varios casos y vamos a mostrar algunas pantallas para que sepan exactamente dónde es que se tienen que realizar estos ajustes. Para las inversiones viables o aprobadas que aún no cuentan con formato 8, para actualizar la fecha de inicio y fin, los registros se realizan directamente en el módulo de programación multianual de inversiones. Entonces podemos ver en la lámina que tenemos en la pantalla del módulo de programación multianual de inversiones, donde la fecha de inicio y fin se encuentran habilitadas. Esto está habilitado porque la inversión aún no inició ejecución y no cuenta con formato 8. Entonces podrían realizar en este caso el ajuste directamente en el módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. Para el caso de las inversiones viables o aprobadas que ya han registrado formato 8, vamos a tener varios casos. El primer caso, cuando solo se tiene habilitada la sección A y por modificaciones antes del expediente técnico o documento equivalente se requiere actualizar las fechas, entonces van a hacerlo también directamente en el módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? Solamente cuando tienen habilitada la sección A y aún no tienen el expediente técnico. Siguiente. El segundo caso es cuando, para el caso de proyectos de inversión, se cuenta con el registro en la sección A, es decir, con registro de aprobación de consistencia, y sección B, registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente. Y en el caso de la CIOAR, cuando tienen registro en la sección D, es decir, el registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, en ambos casos, no todas las acciones cuentan con registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente. Pueden ver aquí la imagen, tenemos una pantalla donde tenemos algunas acciones, una acción que ya cuenta con el expediente técnico o aprobado el expediente y las otras aún no cuentan, ¿no? Entonces, tenemos acciones parcialmente aprobadas. Entonces, en este caso, ¿qué corresponde hacer? La UEI debe ingresar a la sección B del formato 8A o 8C, según corresponda, y actualizar la fecha de inicio y fin, para lo cual va a registrar el sustento en el campo de programación de dichas fechas. Tal como se muestra en la imagen, aquí tienen marcado con un recuadro azul las fechas que pueden modificar. Siguiente. Un tercer caso corresponde a cuando la inversión cuenta con todas las acciones aprobadas, ¿no? O la IOR, y tienen registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, así como registros en la sección C. Entonces aquí pueden visualizar en esta pantalla que todas las acciones ya se encuentran aprobadas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Siguiente. En este caso, la unidad ejecutora de inversiones debe registrar las modificaciones del cronograma, fecha de inicio y fecha de fin, en la sección C del formato, ya sea 8A o 8C, adjuntando el sustento correspondiente. Entonces, aquí pueden ver en esta pantalla las fechas de inicio y las fechas de término que pueden modificar en la sección C. Es importante tener en cuenta que para cualquier modificación que ustedes realicen en el formato 8, la unidad ejecutora de inversiones debe adjuntar un documento que sustente estas modificaciones. Entonces, siempre es necesario adjuntar el documento de sustento para cualquiera de los casos que hemos presentado. Siguiente. El segundo requisito es contar con el formato 12B actualizado. Aquí pueden ver en esta lámina dos gráficos, ¿no? En el primero podemos visualizar la fecha de programación mensualizada, que es la programación inicial, y en este mismo gráfico, en la parte derecha, que está con un recuadro rojo, pueden visualizar la programación financiera actualizada. Es aquí donde deben actualizar la información de la programación mensualizada del año vigente. Y también en el siguiente gráfico mostramos ya habilitado el botón de programación financiera anual, donde van a poder actualizar los montos correspondientes a los años 22, 23 y 24. Entonces, en este caso, el monto, cuando ingresan al formato 12B, el monto que van a visualizar en el año 2022
corresponde al monto que ya ha sido actualizado de acuerdo a la información del proyecto de ley de presupuesto. Entonces, les queda ajustar los montos de los siguientes años. Es importante mencionar que en caso la entidad requiera o exista la necesidad de ajustar el monto en el año 2022, en el formato 12 lo van a hacer, ¿no? Porque es una proyección de ejecución calculada o estimada por la propia unidad ejecutora de inversiones. Sin embargo, en el PMI, el monto asignado en el proyecto de ley en el año 2022 se va a mantener, pero sí les va a jalar los montos del año 23 y 24 del formato 12B. Entonces, en caso existiera la necesidad de ajustar el año 2022, lo pueden hacer en el formato 12B. Siguiente. Cuando la visualización de los años de la programación financiera anual se encuentran vinculados a los plazos de la programación de la ejecución de las inversiones, ¿no? Que se han registrado en el formato 8. Entonces, por eso que como primer requisito les mencionábamos que se debía actualizar la información de los plazos y costo en el formato 8, porque estas fechas de inicio y fin nos van a permitir o van a habilitar los casilleros correspondientes a los siguientes años de ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí el último año o la fecha de término de la última acción es en el 2024, entonces, a razón de ello, en el formato 12B van a tener habilitadas las casillas hasta el 2024. Y esta información es la que se va a trasladar al módulo de programación multianual de inversiones. Cuando encuentren restricciones de estos años, lo primero que tienen que revisar o validar es la fecha de finalización que tienen registrada en el formato 8. Entonces podrán identificar si realmente es necesario una actualización en el formato 8. Siguiente. Un tercer requisito es, bueno, en este caso para la unidad, para la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es necesario que verifique la actualización del formato OCB. Entonces, al iniciar la consistencia, podría generar un reporte en la sección consistencia, ¿no? Vamos a reporte, y podría generar el Excel. En este Excel, en la parte final, va a encontrar una columna con la fecha de actualización o la última actualización del formato OCB. Entonces, podrá verificar a cuál de sus unidades ejecutoras de inversiones tiene pendiente realizar esta actualización, ¿no? Entonces podrá hacer las coordinaciones y el seguimiento correspondiente. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco a detalle los registros que se van a hacer en el marco de este proceso de consistencia en el módulo de programación multianual de inversiones. El registro, como siempre, en el link habitual, ¿no? A través del usuario y contraseña que normalmente utilizan. Siguiente. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a la sección PMI en programación 22-24 y van a elegir la opción consistencia de la cartera de inversiones. Dentro de esta opción, eligen registro y entonces en ese momento el módulo va a habilitar o va a mostrar en la ventana principal la lista de las inversiones programadas, las cuales se deben revisar y actualizar. Siguiente. Entonces, seleccionan la inversión y a través de la opción editar van a poder abrir cada una de las inversiones y podrán realizar los registros correspondientes. Entonces, lo primero que van a encontrar o van a visualizar en esta opción de editar es la pestaña general donde podrán completar o actualizar, habíamos dicho, ¿no? La información correspondiente, identificación de la inversión, el puntaje, asociar algún programa presupuestal en caso le corresponda o actualizar, ¿no? Este dato. Y seguidamente pasarán a la siguiente sección que es detalle, donde podrán actualizar la modalidad de ejecución, la fuente de financiamiento, ¿no? La unidad ejecutora presupuestal. Aquí están estas opciones que son las que podrían registrar. Van a la opción siguiente. Siguiente, por favor.
Y en esta opción que correspondería programación, ya podrían realizar, ¿no?, las actualizaciones que correspondan. En este caso, ustedes ven que está habilitada la ventana de inicio y fin de la inversión. Entonces, una inversión que todavía no cuenta en formato 8 y que estos datos pueden ser actualizados directamente en este módulo. Van a encontrar también los casilleros correspondientes al registro de la programación. Entonces, ustedes visualizan en este ejemplo que el monto en el 2022 es 0, es porque no tienen asignación en el proyecto de ley, entonces lo que corresponde es realizar la reprogramación de la inversión a partir del año 2023. Para eso tienen habilitados estos casilleros, que en este caso ven que están habilitados porque la fecha de finalización de la ejecución es 2024. Si esto fuera 2022, por ejemplo, solo tendrían habilitado el casillero 22,0, el cual no podrían modificar, y estarían bloqueadas los casilleros del 2023 y 2024. Entonces, ¿qué deben hacer? Coordinar con la unidad ejecutora de inversiones para que realice la actualización de la fecha de finalización según corresponda. Luego de que culminen con esta actualización, vamos a guardar y con eso estarían culminando la actualización o la consistencia de esta inversión. Siguiente. Cuando culminen el registro o la consistencia de cada una de las inversiones, visualizarán en su pantalla inicial todas las inversiones en negro. Entonces, en este momento ya podrían ejecutar nuevamente el botón de priorización, ¿no?, considerando que existen algunas inversiones que han sido incorporadas como no previstas. Podrían tener casos de migración de inversiones, ¿no?, que han modificado de otra cartera de inversiones, de repente porque el sector va a financiar inversiones de gobiernos subnacionales, ¿no? Podríamos tener esos casos. Entonces, también podríamos tener inversiones que en febrero se encontraban en un estado de, por ejemplo, en formulación, pero que ahora septiembre ya se encuentran viables, o inversiones que estaban con expediente técnico aprobado, pero ya se encuentran en ejecución física. Entonces, podría haber cambiado la situación de la inversión. Entonces, es necesario ejecutar este botón de priorización para poder asignarle la prioridad a cada una de estas inversiones de acuerdo a su nivel de avance o a la prelación, ¿no?, que está determinada en la directiva. Siguiente. Cuando culminen la priorización, ya podrán generar los reportes tanto en PDF como en Excel para poder de repente hacer una última revisión, ¿no? Y en caso también requieran revisar la vinculación de las inversiones a sus cadenas funcionales, indicadores de brecha y el dato de la contribución, también tienen la opción de registrar este reporte de inversiones vinculadas a los indicadores para que puedan hacer una validación, ¿no?, de esta información. Siguiente. Y cuando culminen el proceso, va a estar disponible o habilitado el botón de aprobación, donde podrán subir el documento de aprobación del proceso de consistencia, que es un informe técnico emitido por el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Qué casos se han presentado en alguna oportunidad que es importante mencionar? Que luego de aprobada la consistencia podrían identificar alguna necesidad de actualizar alguna inversión y hasta que no se culmine el proceso lo podrían hacer. Sin embargo, en este caso tendrían que eliminar el documento de aprobación, hacer los ajustes que correspondan y recién podrían incorporar el documento de aprobación, que tendría que estar actualizado, ¿no?, de acuerdo a este último ajuste que han incorporado. Siguiente. Vamos a revisar algunos casos especiales, ¿no?, para poder despejar algunas dudas, algunas consultas que nos han estado realizando respecto a algunos casos que se presentan en ese proceso de consistencia. Cuando la inversión cuenta con formato 8, si la fecha de finalización es menor al año actual, el aplicativo no les va a permitir guardar los cambios. Se pueden ver en esta pantalla que tiene ya una fecha de finalización que no es editable porque la inversión cuenta con formato 8. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben remitirse al formato 8, en este caso la unidad ejecutora de inversiones, y actualizar
esta fecha de finalización. Entonces, así directamente en el módulo, si quieren guardar la programación, les va a salir una alerta de que es necesario la actualización de esta fecha de finalización. Y esta fecha de finalización no solamente es importante actualizarla como parte del proceso de consistencia para programar las inversiones, sino también porque esta fecha de finalización va a impactar en la proyección del cierre de brechas, porque de acuerdo a la fecha que ustedes registren aquí, se van a realizar los cálculos de las proyecciones según el año en que usted tenga registrado que va a culminar la inversión, entonces estará considerando la contribución de esta inversión para ese año. Entonces, si no han actualizado este dato, es importante no solo para la programación multianual, sino también para la proyección del cierre de brechas. Siguiente. Cuando la inversión no cuenta con formato 8, deben actualizar la fecha de inicio y fin directamente en el módulo de programación, pero esta fecha no debe ser menor a la fecha vigente, ¿no? Entonces, si no hacen estos registros, tampoco van a poder guardar los cambios. Hay varias alertas que van a ir saliendo al momento de que ustedes intenten hacer los registros. Entonces, es importante que estas fechas, si es que no las tiene, porque la inversión todavía no inicia la ejecución, deben ser fechas mayor a la vigente, ¿no? Porque no podríamos decir que una inversión que no tiene fecha ya ha iniciado, ¿no? Entonces, si no tiene datos es porque todavía no ha iniciado, entonces se tiene que registrar la fecha estimada de inicio y fin de la ejecución. Siguiente. Cuando la inversión cuenta con formato 12B y no lo ha actualizado, van a tener un mensaje en rojo al costado de la programación, ¿no? Que es una alerta para saber que aún está pendiente que la unidad ejecutora de inversiones realice este registro. Entonces, no podrán guardar la consistencia hasta que esto esté en verde, que es un indicativo de que la inversión o el formato 12 ha sido actualizado. Entonces, recién en ese momento, la OPMI podrá continuar con los demás registros que correspondan y guardar los cambios. Siguiente. Cuando la inversión no cuenta con formato 12B, se deben actualizar los montos de programación directamente en el módulo. Entonces, ¿qué datos van a poder actualizar si no se cuenta con formato 12B? La fecha de fin de ejecución, el monto asignado en el 2022, que en realidad ya esto está predeterminado con el ajuste de la primera etapa de consistencia que ha realizado la DGPMI. Y deberán tener en cuenta el saldo programable y el cronograma de ejecución de la inversión, ¿no? Para hacer los registros de los demás años. En este caso, como lo habíamos mencionado, también la fecha de finalización prevista va a permitir la habilitación de los casilleros para el registro anual de la programación. Siguiente. Cuando la inversión tiene saldo pendiente o programable negativo. Hay algunos casos en que hemos identificado algunos casos en que las inversiones ya cuentan con un PIM en este año, o sea, son inversiones, ¿no?, que naturalmente se encuentran en ejecución, tienen un PIM en este año, pero el monto que les han asignado en el año 2022, considerando esa asignación, supera el saldo programable, por lo tanto tiene un saldo negativo. ¿Qué se debe realizar en este caso? Dos cosas. En este caso, si ya con la asignación en el 2022 excede el saldo pendiente o el saldo programable, entonces deben registrar 0 en el año 23, 0 en el 2024 y el aplicativo les permitirá guardar los cambios. Entonces pueden preguntarse, ¿por qué? Si el saldo es negativo, ¿debería permitirme rebajarlo del 2022 para guardar el monto que realmente voy a ejecutar? No es posible modificar el monto del 2022 porque este es un monto que ya está asignado en el proyecto de ley y posteriormente se va a ser aprobado con ley. Entonces, es la asignación que ha recibido la inversión, probablemente porque al momento de hacer la estimación de los recursos que requería para la ejecución en el 2022, podría haberse realizado una proyección inferior de ejecución en el año vigente, ¿no? Entonces, por lo tanto, estimó que iba a necesitar un mayor monto en el 22. Pero ya durante este proceso de ejecución del año vigente,
pues podría haber ejecutado más recursos del previsto, contar con un PIN mayor. Entonces, en ese caso, de acuerdo a los cálculos que realiza el aplicativo, ya el monto asignado en el 2022 hacen que exceda, ¿no?, su saldo programable. Entonces, sin necesidad de modificar este monto, van a poder, siempre que registren 0 en 23 y 0 en 24, van a poder guardar la programación, pero ya sabemos a través de los registros que realiza la entidad en su formato 12, que la ejecución de este año 2022 podría ser menor al monto que tienen asignado, ¿no? Bueno, este es uno de los casos importantes que queríamos resaltar y que sepan ustedes que no va a ser una restricción en el aplicativo. Siguiente. Cuando se tiene previsto culminar la ejecución de la inversión en el presente año. Entonces, si tenemos una inversión en ejecución y no tiene programación en el 22, 23 y 24, ¿no? Sin embargo, se visualiza aquí un saldo programable. Es probable que en este caso la inversión tenga previsto culminar este año a través de un PIN que todavía no lo tiene en el presupuesto, no está pintado, pero ya ha hecho las estimaciones de la ejecución y va a cerrar este año. Entonces, no tienen que forzar la programación a seguir programando montos en los siguientes años si ya tienen previsto culminar. Entonces, este año. Entonces, ¿qué deben hacer? En la fecha de finalización debe aparecer, ¿no?, 2021. Y se les va a habilitar una pregunta que es si la inversión va a culminar en el presente año. Entonces, si responden que sí, tendrán que registrar la fecha de fin en el año 21. Si es que ya no lo está, en este caso aparece 2022. Pero si ya saben que van a ejecutar este año, culminar este año, entonces actualizan la fecha de fin al año 2021 y con eso pueden guardar este registro. Entonces, solo en estos casos, el módulo les va a permitir guardar con 0 en los 3 años. Pero si ustedes seleccionan la respuesta que no va a culminar el presente año, entonces sí tendrán que registrar montos en la programación en los años siguientes. Si no en el 22, porque no les asignaron el proyecto de ley a partir del año 2023. Entonces, esta es una opción para aquellas inversiones que tienen previsto culminar el presente año y a pesar que no tienen el PIN necesario para que no se genere este saldo programable, van a poder hacerlo a través de esta pregunta que se va a visualizar en la parte inferior de la programación y validando que la fecha de finalización de la inversión sea el 2021. Siguiente. Algunas recomendaciones para este proceso de consistencia. Tener en cuenta que el monto total de la programación debe ser mayor a 0 y menor o igual al saldo a programar. Excepto en el caso de las inversiones que van a culminar este año, ¿no? Como ya lo mencioné justamente en la lámina anterior, solo en ese caso van a poder guardar con 0 en los 3 años, pero marcando, ¿no?, esta opción de que la inversión va a culminar este año. Al terminar de actualizar la programación de la cartera de inversiones, se debe priorizar la cartera, ¿no? Y automáticamente el módulo va a ordenar las inversiones de acuerdo a la prelación y al puntaje, ¿no? Entonces le va a dar un número de prioridad en la cartera de inversiones. La priorización de las inversiones cambiará solo en el caso que se hayan incorporado inversiones no previstas, ¿no? O en caso que las inversiones hayan avanzado de manera distinta en el ciclo de inversión. Entonces, ahí tienen la posibilidad de que se realice un ajuste en la priorización. De incluir inversiones no previstas, estas deberán ser actualizadas en el módulo de programación multianual de inversiones antes de la priorización o incluirlas después de culminar el proceso de consistencia para no generar problemas en el cierre. Todo el proceso de consistencia deberá ser registrado en el módulo de programación multianual de inversiones, por lo que no es necesario la remisión de información en físico a la DGPMI, es decir, documentos de aprobación o reportes, ¿no? No es necesario porque todos los registros que ustedes realicen nosotros los podemos visualizar a través del aplicativo. Bueno, eso es todo lo que les queríamos
ofrecer en esta presentación. Esperamos haber despejado las dudas que tenían al respecto. Sin embargo, si aún existen algunas consultas, las podemos atender en este momento o posteriormente a través del correo pmi@mes.gov.p. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por la exposición brindada. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Las primeras preguntas estarán a cargo de Carla Ayala. La primera pregunta es, tengo proyectos en rojo para realizar la consistencia en el módulo de PMI, proyectos que se encuentran en el formato 9 de la sección B. ¿Debo solicitar para su retiro del proyecto o qué solución se optaría en estos casos? Gracias, Frances. Buenas tardes con todos. Sí, al señalar que son proyectos que están en rojo, vamos a empezar por el supuesto que no se cuenta con recursos. Cuando uno ha registrado la sección B del formato 9, normalmente no retiramos el cierre porque pueden ellos ejecutar lo que es liquidación o un laudo sin inconvenientes. Pero entendiéndose que no tiene recursos, sí procederíamos a retirarle el cierre previo pedido por parte de la entidad para que al retirarle el cierre, la UI pueda acceder al formato 8, a la sección C del mismo, y en la sección C de este formato 8 poder actualizar su costo, ¿no? Sus costos y sus fechas. Como explicaba Catherine, con las fechas, como es un tema de pago de liquidación, seguramente puede culminarlo en el año 2021, precisará la fecha de término en el año 2021 y se iniciará su proceso de consistencia sin ningún inconveniente, ¿no? Sí procedería entonces el retiro de cierre para esos casos, que no tienen recursos. Gracias, Francis. Gracias, Carla. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando la inversión se hace por etapas y en la siguiente etapa no tiene fecha exacta de inicio? Este es un proceder inconveniente, pero la unidad ejecutora de inversiones es la que decide. Gracias, Francis, por esa consulta. De hecho, cuando se formula una inversión, se analiza si esto se va a hacer por etapas. Cuando se ejecuta una inversión, se analiza si esto va a ser por etapas. Ese análisis y por el expertise lo hace la UEI siempre, ¿no? Entonces, en la decisión de que esto se hace por etapas, ya uno sabe las fechas de cada una de las mismas. La UEI tiene que definir cuál será la fecha probable de término. Capaz no sea la exacta, pero tendrá que llegar pues a por lo menos en tal año yo pienso terminar, ¿no? De acá al 2023, terminar esta obra que tiene las 2, 3 etapas, ¿no? No puede haber una duda de cuándo se terminará mi proyecto porque justamente siempre se evalúa un horizonte de evaluación, un tiempo de ejecución, ¿no? Unos beneficios, y tampoco puede estar a la deriva cuándo se terminará, que quede esa duda. Deberíamos precisar siempre nuestras fechas de términos, ¿no? Entonces, sí será importante que la UEI, quien tiene la experiencia, pueda decir si esto se hace por etapas y, de ser así, definir las fechas para que esas puedan ser trasladadas a formato 8, como lo ha explicado Caterina en el caso de tenerlo, o en el caso de no tenerlo, de frente en el mismo módulo del PMI, ¿no? Gracias, Francis. Gracias, Carla. Las siguientes preguntas estarán a cargo de Rosa Maza. La siguiente pregunta es, se tiene inversiones con ejecución física culminada del año 2020, pero aún queda saldo pendiente y no permite programar, dado que la fecha de ejecución ya culminó y solo falta la liquidación financiera. ¿Cómo podría proceder en ese caso? Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. Es similar al caso que explicó hace unos minutos Carla. Solamente falta ejecutar la liquidación física y financiera del proyecto. En este caso se tendría que hacer un registro de actualización de la fecha de inicio y fecha final del proyecto, de la culminación del proyecto, en el formato 8, bueno, si es proyecto de inversión, en el formato 8A, sección C de dicho formato, ¿no? En general, como lo explicó también Catherine, las inversiones que tienen, o sea, que están en ejecución física, que han pasado por la consistencia del proyecto, que han registrado el resultado del expediente técnico en la sección B del formato 8,
8A y están en ejecución física, cuando se requiera, cuando la unidad ejecutora requiera actualizar la fecha de inicio y fecha final, ya sea por diversos motivos que no ha cumplido con la programación prevista, es necesario que ingrese la unidad ejecutora a la sección C del formato 8A, en el caso de proyectos, y actualice estas fechas, ¿no? Igual tendría que hacerlo si se tratase de una IOA, ¿no? Entonces, en general, como repito, para las actualizaciones de fechas para proyectos o inversiones en ejecución, tienen que hacerlo a través del formato 8, sección C. Gracias, Francis. Gracias. Gracias, Rosa. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de sustento o contenido se debe actualizar en las fechas? Para actualizar las fechas. Sí. En general, si una inversión se ejecuta por etapas o en una sola etapa, siempre pueden surgir limitaciones o problemas que puedan afectar el cronograma previsto, ¿no? Supongamos que tuviéramos un proyecto que se ejecuta por etapas, como en el ejemplo anterior que mencionó Carla, y no todas las etapas tienen expediente técnico, entonces, y es posible que, por ejemplo, hemos tenido casos de proyectos donde antes de iniciar el expediente técnico se ha hecho constataciones de terreno, y en el terreno, cuando se ha hecho esta constatación de manera presencial, se ha evidenciado que, por ejemplo, los linderos no coincidían con los documentos que se habían previsto en la etapa de formulación y evaluación, o en la fase de formulación y evaluación. Entonces, esa rectificación de linderos a veces puede llevar meses, ¿no? Entonces, eso te puede implicar una reprogramación de la fecha de inicio y fecha final, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el sustento es ese, ¿no? Que los linderos no coincidían, o de repente la regla institucional o el saneamiento físico legal previsto ha tomado más del tiempo previsto por diferentes motivos. En el tema de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido algunos, hemos tenido retrasos por el mismo problema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es un sustento para poder ampliar las fechas de inicio y fecha final, o fecha de término, tanto en la sección B como en la sección C. Por ejemplo, en ejecución física hemos tenido casos, por ejemplo, donde en plena ejecución física ha habido controversias entre el contratista y la entidad pública. Y eso ha implicado, por ejemplo, rescindir contrato. Y rescindir un contrato implica que tú tienes que hacer un peritaje para ver cuánto se ha avanzado de la obra, tienes que elaborar los términos de referencia para contratar el expediente técnico de saldo de obra, tienes que hacer el proceso de selección incluso para contratar el expediente técnico, si es que lo vas a hacer por contrato, a veces también lo puedes hacer por administración directa, pero todo esto te lleva a alargar los plazos previstos para la ejecución del proyecto. Entonces, esos son los sustentos que se tiene que subir al banco de inversiones cuando la unidad ejecutora tiene que actualizar esta fecha, ¿no? Gracias, Francis. Muchas gracias, Rosa. Las siguientes preguntas estarán a cargo de Catherine y Laura. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el plazo para la consistencia de la programación multianual y la programación presupuestal? Gracias, Francis. De acuerdo al anexo 6, el plazo para la primera consistencia vence el 30 de septiembre. Entonces, tal cual indicamos en el comunicado que se ha publicado y también se ha remitido a los correos electrónicos de las OPMIs, la fecha de finalización va a ser el 30 de septiembre. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es, ¿quién aprueba la consistencia programada? Ya bien lo habíamos dicho en esta presentación, pero igual le hacemos hincapié en indicar que el responsable de aprobar el proceso de consistencia es el responsable de la OPMI a través de un informe técnico que tiene que subir al aplicativo como parte de este proceso y como muestra de la finalización. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, tengo inversiones con programación, pero actualmente no cuentan con PIN y para programar me piden autorizar el formato 2. Para ello se necesitaría tener PIN. ¿Cómo procedería en este caso? Para actualizar el formato 12 no es necesario contar ni con PIN ni con PIA.
El formato 12 tiene varias secciones, una de ellas es la programación inicial, mensualizada, la cual sí está directamente vinculada al PIN o PIA. Sin embargo, enseguida tienen otra sección que es la programación actualizada, en la cual sí podrían hacer los registros, ¿no? Sin necesidad de contar con el PIN o el PIA. Hay que revisar el instructivo también del formato 12B que está disponible en nuestra sección de inversión pública y ahí podrían tener una orientación más detallada de cómo realizar los registros en el formato 12B. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es, ¿se podrá anular un proyecto programado que ya se encuentra con otra unidad ejecutora? A ver, por principio no se pueden anular en esta etapa inversiones que se encuentran programadas en el PMI. Sin embargo, tampoco es posible que se tenga una inversión programada en una entidad y luego y se repita o también la haya programado otra entidad. Entonces, eso no es posible. Cada inversión se puede programar solo por una OPMI, ¿no? En el aplicativo. Entonces, si en este caso ha cambiado la unidad ejecutora de inversiones, lo que podrían coordinar con la entidad es hacer una migración para pasar la inversión de un PMI a otro, pero eliminar no es posible. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se tienen programadas inversiones para realizar expedientes técnicos y buscar financiamiento? No me permite solo programar el costo de los expedientes, sino el saldo completo. ¿Cómo procedería en este caso? En principio, la programación multianual de inversiones está pensada en programar toda la ejecución de la inversión desde su inicio, ¿no? Y si es que esto calza con los años de programación. No se puede programar una parte o parcialmente una inversión. Entonces, si tenemos inversiones en esta situación cuyo financiamiento todavía no está asegurado, ¿no? Y como indican en esta pregunta, están buscando financiamiento, supongo que a través de algún programa de financiamiento o alguna transferencia, se puede deducir o es evidente que el financiamiento no es todavía, es incierto, ¿no? Entonces, al tener esta situación, el financiamiento de la inversión, no podríamos programarlo a partir del 22, bueno, porque probablemente ni siquiera ha recibido recursos en el proyecto de ley, ni el 23, ¿no? Podríamos programarlo quizás a partir del 2024, donde sí podrían programar parcialmente o el monto correspondiente al expediente técnico con la proyección a que los montos siguientes de la inversión los puedan programar más adelante, ¿no? Y en caso ya cuenten con el financiamiento, pues esta inversión tendría que ser migrada al PMI del gobierno nacional, sector en caso lo financie un sector, y podrían adelantar la inversión al año en que se va a financiar. Entonces, no forcemos a programar inversiones en el PMI de las cuales todavía no tenemos certeza sobre el financiamiento. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿la consistencia del PMI 2022-2024 aplica también para empresas del Estado? Si bien es cierto, con las empresas del Estado también se realiza un proceso de consistencia, en este momento no aplican con la información del proyecto de ley porque los presupuestos de las empresas no se aprueban a través de esta norma, ¿no? Entonces vamos a realizar el proceso de consistencia más adelante que también se les comunicará a las empresas oportunamente. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿los proyectos que no están en el proyecto de ley 2022 se actualizarán solo los montos 2023 y 2024? Sí, es correcto. Tendrían que reprogramar, en este caso, la inversión a partir del año 23 o 24 de acuerdo al cronograma de ejecución de la inversión. Bien, agradecemos a Catherine Laura, Rosa Más y Carla Ayala por la exposición brindada y por la claridad de sus respuestas. Para culminar, estamos compartiendo en el chat de esta reunión un pequeño cuestionario para conocer su percepción sobre las capacitaciones realizadas. Para ello nos tomaremos 2 minutos, por favor. Bien, muchas gracias por su participación. Por último, recalcarles que en la pestaña de capacitaciones virtuales pueden encontrar las programaciones de las siguientes capacitaciones.
así como los recursos de aprendizaje y otros materiales en materia de inversión pública. Bien, muy buenas tardes.